Si me hubiesen dicho al comienzo de todo esto lo mucho que me iba a doler, te hubiese amado igual. Una eternidad en la absoluta soledad, una eternidad rodeada de miles de personas, pero ninguna de ellas te entendía. Una realidad que deseaba cambiar, pero al momento de tenerlo a mi alcance, se derramó entre mis manos. Así fue aquel día. La más hermosa de todas las diosas, Freya, ahora convertida en una chica amable, una chica diferente a su normal proceder. Luego de una agitada velada, acariciaba el hermoso accesorio en su cabello, aquel accesorio que él le había comprado. Mirando en el profundo de sus ojos carmesí, por primera vez, la gran diosa de la belleza estaba consciente de cómo su cuerpo reaccionaba como nunca antes lo había hecho. Su voz temblaba a pesar de que su tenacidad la mantenía en pie. Tenía miedo. La más poderosa tenía miedo dentro de su corazón, dentro de sus sentimientos. Aquella mirada temblorosa frente a los ojos de él, una chica hermosa, que ahora transmitía una más profunda aura. Sentía como su cuerpo se tensionaba, sus manos tímidamente temblaban. Era como si esa hermosa chica se fuera a derrumbar ante sus ojos. Pero era el momento de transmitirle sus sentimientos. Ella reunió el valor que necesitaba para manifestar todo el amor que tenía grabado a fuego en su corazón, incluso sabiendo que si a él le gustara otra chica, ella quería estar a su lado. Entonces, Freya, la diosa más hermosa del cielo, dijo las palabras que tanto quería decir. Me gustas, Bel. Te quiero. Quiero estar contigo para siempre. Quiero que me elijas. Todas estas hermosas palabras que salían de aquel rostro que se acercaba tenuemente ante aquellos ojos carmesís, y sus ojos se humedecían poco a poco. Por favor, Bel, necesito un abrazo. No quiero preocuparme más por el mañana junto a ti. Pero todo lo que vino después fue un silencio abrumador. Casi como si el tiempo se detuviera. Esos momentos parecían eternidades. Pero cada uno de esos segundos, Bel pudo sentir un dolor que se acrecentaba en su pecho. Incluso por una fracción de segundo, quiso ser esa persona que amara a tan dulce mujer, la chica que lo había ayudado tantas veces y la que ahora le mostraba esos sentimientos puros, sinceros y con tanto cuidado le estaba transmitiendo con una voz hermosa y sincera. Entregando también su corazón, este sufrimiento también acabaría. Pero un recuerdo vino a su mente. Aquella conversación que tuvo con aquel chico, Welf, antes de salir para esta cita. Cuando éste le paró y le preguntó, me cuestionó por quién en verdad sentía algo más allá que la simple admiración. Entonces su mente se nubló. Estaba confundido, pero tenía que responder a tan dulce mirada que tenía frente a él. Tras un pequeño suspiro, sus ojos carmesís, que por un momento dudaron, ahora me miraban. Entonces sus labios se abrieron. Soy un verdadero idiota, así que no te puedo mentir. Las gotas de agua golpeaban suavemente. El cielo se estaba llenando de lágrimas.
las dos miradas unidas, pero la corta distancia entre estas dos parecía el abismo del final. El corazón del chico se retorció. Un dolor agudo, el cual nunca había conocido, se manifestó con gran potencia. El rechazar los sentimientos tan puros era algo realmente doloroso. Sin embargo, con una voz clara, le manifestó lo que sentía. Lo siento. Una corta frase, pero que en el momento desató el peso de la tristeza de aquella noche. Entonces el cielo empezó a llorar, derramando grandes lágrimas que al caer silenciaban todo a su alrededor con una triste melodía. Mucha gente se apresuró a buscar un techo para refugiarse del cielo negro. Era un color tan triste y terriblemente frío. Entonces, en ese momento, ella escapó. Las gotas de lluvia se desprendían de las nubes que ya no aguantaban su peso, mientras mi alma lloraba sin cesar, ya que no aguantaban la tristeza. Encubiertas en las gotas del cielo, se encubría también las primeras lágrimas de una mujer enamorada, que caminaba sin rumbo bajo la fría lluvia. Su desesperado corazón gritaba, así que ella lo siguió, dejando salir todo aquel dolor que se acumulaba en su pecho. Sin paraguas, en la soledad de la noche, sus ojos se cerraban mientras cada rincón de su cuerpo se mojaba. Su ropa, su piel, su cabello, todo su ser lloraba. Antes de darse cuenta, sus zapatos habían desaparecido, sus pies estaban heridos y ni siquiera podía recordar cuánto había corrido. Sin embargo, de repente, todo se había esfumado. Todos aquellos ya no estaban a su vista. Solo ella, la oscuridad y el tenue sonido de la lluvia. Al abrir sus ojos, se encontraba en la Plaza del Amor. Había llegado al lugar donde había conocido a aquel chico, Abel. Entonces, tras este viaje de desahogo, Freya se detuvo, miró al suelo, mientras era invadida por todo tipo de sentimientos, sufrimiento, tristeza, soledad, y aquel adorno que alegró su corazón, ahora reflejaba su opaco y vacío rostro. Era como si su rostro dijera: amo y no soy correspondida, me aman y no sé corresponder. Amo un hombre que nunca me ha querido y me aman quienes yo nunca podré querer. Entonces, en esas calles vacías y con el cuerpo temblando debido a la fría lluvia, Freya se despojó de todo. Y alzando su voz, ya sin un tono de aquella humana que para ella hoy muere, llamó a su más confiable hijo. Este se acercó a ella empapado en la misma fría lluvia y recibió sus órdenes. Prepárate, iremos por el chico. No hubo vacilación en su voz, no había ya calidez, no existía ahora la piedad, solo una solemne orden. La lluvia se balanceaba y las tristes lágrimas celestiales se habían convertido ahora en los sentimientos de una bestia asustada. El cielo zumbó como si tuviera miedo de aquella chica. Ya no sentía miedo, ya no le importaba nada. El tiempo de los juegos ha acabado. Entonces liberó su largo cabello, se levantó su flequillo y tras un breve momento su arcano reprimido se liberó y surgió su verdadera apariencia. El cabello color gris retornaba a su color plateado, los ojos color pálido cambiaban una vez más a esos ojos morados, brillantes, hermosos. Y entonces dijo: Bel me pertenece a mí
y no a nadie más. Suscríbete. Y listo chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden dos cositas bastante importantes. Uno, primero que nada, suscríbete. Y dos, recuerden que esta es una adaptación de los diálogos y de algunos hechos que pasan en la novela tal cual. No los estoy leyendo, es una adaptación de estos diálogos en una, digámoslo así, en una obra para que poder narrarla con un guión. Entonces, para que tengan en cuenta esto, para cuando lean la novela, obviamente va a ser distinto. ¿Listo? O sea, va a ser distinta las palabras que utilizan en la novela, pero los hechos son iguales. Ahora sí chicos, me despido y espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden compartir y nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.